Al día hay en promedio 57 casos de violencia contra la mujer. El 90% de los casos de feminicidio en Colombia están en impunidad. Colombia es el sexto país con más feminicidios en Latinoamérica. Solo el 18% de los asesinatos a niñas están siendo judicializados. En Colombia, 4 mujeres al día son asesinadas por su pareja. En los primeros 6 meses del 2018 se presentaron 10.328 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 206 de ellos terminaron en feminicidio. Al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina. Entre enero y mayo del 2018 los feminicidios incrementaron un 27% respecto al año anterior. Risaralda incrementó un 500% los feminicidios de 2017 a 2018. Para empezar, ¿qué es el feminicidio? Según el artículo 104 de la Ley 1761 del 2015, quien causare la muerte a alguna mujer por una condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género incurrirá en 250 o 500 meses de prisión, lo que es equivalente a 20 o 40 años. Muchos casos de feminicidio no son prevenidos porque las mujeres no saben qué hacer tanto ante su agresor ni cómo denunciarlos, o porque las denuncias de estas mujeres son tomadas como una exageración. Además, muchas de las entidades encargadas de la ruta de agresión a la mujer no actúan a tiempo. La ley 1761 o ley Rosalvira Celi, creando el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, salió en el 2015 tras el asesinato cometido a Rosalvira Celi en el 2014. Sin embargo, esto no ha evitado que sigan ocurriendo feminicidios en Colombia y que las mujeres que sufren de violencia se sientan protegidas, porque aunque existe esta ley nos habla de un feminicidio, pero antes de un feminicidio hay un maltrato y una violencia ante una mujer. Una tutela que tiene gran relevancia en estos casos es la tutela 772 del 2015, impuesta por Marta Cecilia Villamizar, que manifiesta que hizo varias denuncias penales contra su agresor acudiendo a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, con el fin de obtener algún tipo de protección, porque aunque ella ya se había separado de su pareja, él no dejaba de agredirla. Además, manifiesta que al verse desprotegida, su expareja no dudó en agredirla nuevamente, quien intentó matarla, por lo cual interpuso una tercera denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Ella expone que la Fiscalía, la Policía, el Juzgado Segundo Penal Municipal no han actuado en debida forma pidiendo que se tutele los derechos a la vida, el debido proceso y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Al final, en el resuelve de dicha tutela se le aprueba que se realice una audiencia. Además, se previene la Fiscalía que en caso de recibir denuncias de protección se solicita a un juez de control de garantía esta medida de protección y la protección a sus derechos. Así como María, hay muchas otras. 1, 2, 3. Así como María, hay muchas tutelas que han sido impuestas por casos similares, pero también hay muchas mujeres que, como María, hacen las debidas denuncias, pero estas entidades no actúan a tiempo con las medidas de protección adecuadas y terminan en un feminicidio. La comisaría no recibe estas denuncias porque no es un caso de violencia intrafamiliar. La policía solo da medidas de autoprevención y da vigilancia por unos días. Y la fiscalía solo inicia su investigación cuando se haya cometido un delito como tal. Pero creemos que esto no debe excluir de sus cargos la atención preventiva y protección de víctimas. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, asegura que estos factores complejizan el fenómeno. Ante la falta de respuesta de la justicia, se han presentado casos en los que las víctimas buscan una solución por mano propia. Esto podría explicar el incremento de las cifras. La Comisión de la ONU, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plantea la necesidad de generar acuerdos interinstitucionales que permitan fortalecer el análisis del feminicidio a nivel regional y nacional. Propone trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuesta acordes al enfoque de los derechos humanos y a una cultura de igualdad. La mujer está vulnerable por la violencia que ha sufrido. El hecho de tener que relatar e incluso pararse frente a su agresor complica mucho al actuar ante la justicia. Por el miedo a quedarse sin un sustento, de ver cercana la posibilidad de perder a sus hijos o de recibir un señalamiento social y familiar. Incluso, prefieren no seguir con la denuncia. Muchas de las mujeres que han denunciado maltrato aún siguen en peligro. Otro ejemplo claro es el de Claudia Rodríguez. Fue asesinada por su expareja en Bogotá, sin que las autoridades judiciales no se enteraran de esto. Muchas de las mujeres que han denunciado maltrato aún siguen en peligro. Otro ejemplo claro es el de Claudia Rodríguez. Fue asesinada por su expareja en Bogotá sin que las autoridades judiciales ni policiales hicieran lo necesario para protegerla.
pese a sus repetidas denuncias. ¿Por qué necesita pasar una tragedia para que las autoridades empiecen a actuar? Estas autoridades no están solo para que actúen cuando el hecho suceda, sino deben ser entidades preventivas, entidades de protección. No tienen que pasar un robo para que ellas vigilen, ellas tienen que vigilar para que no pasen los robos. Lo mismo ocurre con los feminicidios. Si hay violencia se debe tomar cartas en el asunto para que no ocurra una muerte. Incluso con los casos que han abundado últimamente de feminicidios, se debe exigir a las autoridades estar más alerta y prestar más atención a estas denuncias, hechas por mujeres que con miedo se atreven a denunciar, pero lastimosamente no son tenidas en cuenta. Atrevemos a afirmar que como mínimo un 50% de las mujeres que han sufrido de feminicidios han realizado denuncias a las diferentes entidades, pero la negligencia de las entidades encargadas de la ruta de atención a la mujer han provocado que estas mujeres han logrado que estas mujeres mueran junto con sus ilusiones. Seguimos viendo el abandono y... Otro caso que resaltaremos es el caso de una mujer en Cali que llevaba 10 años denunciando la violencia intrafamiliar, pero no fue tomada en cuenta por las entidades correspondientes, y aunque esta no terminó una tragedia, se tuvo que esperar 10 largos años para que esta obtuviera una respuesta. El Procurador General, Fernando Carrillo, durante un evento para conmemorar lo que la no violencia contra la mujer, manifestó que el sistema judicial debe avanzar y modernizarse, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el país para garantizar los derechos de la mujer, y advirtió que el ascenso a la justicia ha sido la mayor talanquera. Uno no puede pensar que el estamento de justicia de hace 10, 20 o 30 años haya permanecido igual y no se haya creado una masa crítica especializada en estos delitos. Las cifras de feminicidios siguen siendo altas, así que algo no está funcionando como debe ser, porque después de esta ley que salió en el 2015 se debía haber visto unas mejoras en las cifras, y no es así. Entonces Colombia debe empezar a emprender un mejor plan contra la violencia hacia la mujer y los feminicidios. Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, dejó claro que la atención de la sociedad para enfrentar esta violencia no debe salir del debate ni ser ignorada, pues de esta manera las mujeres sentirán el respaldo para denunciar. ¿Por qué crees que el feminicidio ha aumentado en los últimos años en Colombia? Bueno, yo creo y tengo la percepción de que el feminicidio no ha aumentado en Colombia, sino de que este se ha hecho mucho más visible. Es decir, yo creo que históricamente se podría decir que el feminicidio ha ido disminuyendo, pero cada vez se ha hecho más visible, ¿sí? Lo cierto es que el feminicidio, por supuesto que es propicio en ambientes de machismo, en donde el estilo de crianza influye mucho, sobre todo en un país como Colombia, donde todavía nos falta bastante en el tema de educación, y educativamente, digamos, todos hemos sido criados, o la mayoría de personas han sido criadas en un ambiente en el cual se privilegia a los hombres y se degrada un poco a las mujeres. Entonces, digamos, hoy en día, afortunadamente, es más visible estos problemas de feminicidio. Cada vez se intenta buscar, por lo menos en lo penal, un enfoque de género y una mayor protección, pero pues digamos, todavía estamos bastante lejanos del objetivo, y es que esté totalmente erradicado el feminicidio y todas estas problemáticas que derivan en una discriminación a la mujer en virtud de su género. ¿Cuál cree que es el error que cometen estas entidades al recibir las denuncias de estas mujeres? El error más protuberante que cometen las entidades que reciben las denuncias es que subestiman, no le dan el valor que tienen que darle, y por eso reaccionan de manera tardía, y en parte también le asiste algo de responsabilidad a la mujer, que suele colocar ese tipo de denuncias y luego se retractan. De ahí porque debe ser una investigación oficiosa y no permitir el retracto. Una mujer, una vez denuncie la agresión, no se le debe permitir que se arrepienta, debe seguirse adelante con la investigación y sancionar al transgresor, al victimario. Colombia carece de medidas preventivas contra los casos de violencias que atentan a las mujeres. Cuando se denuncia esta violencia no son atendidas pertinentemente. Además, las entidades que atienden estas denuncias no están actuando en un punto pertinente donde pueda, valga la redundancia, prevenir un hecho trágico, por lo cual las fallas en estas entidades son culpables de que estas mujeres hayan sido asesinadas y no estén hoy con vida. Un factor muy grande para evitar más casos de feminicidios, el cual no sea solo crear leyes, sino que tanto los funcionarios que reciben las denuncias como los cuerpos judiciales sepan, conozcan y actúen con las pocas leyes que hay. Asimismo, estas medidas preventivas no solo son legales, aunque sí la mayoría,
Estas medidas también deben ser una educación social y cultural, donde a la mujer no se le vea como un ser inferior que si no hace lo que queremos debe ser agredida, porque la mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja sentimental, lo que nos hace pensar que el machismo en Colombia no se ha acabado. Y estos feminicidios son una muestra de una cultura que no ha aprendido a valorar a la mujer y a entender que la determinación y decisión que ella tiene se respeta. En Colombia se deben hacer cumplir las leyes para erradicar los feminicidios, porque los cargos judiciales que se les da a los agresores por muchas razones llevan a que estas personas que cometen estas atrocidades vuelvan a estar rápidamente en la calle o se les reduzca su pena, tales como los jueces flexibles, el gran nivel de hacinamiento en las cárceles, si se confiesa la pena entonces se le da el 50%, si tiene buenos comportamientos se le reduce la pena o la casa por cárcel.